Y es un placer para mí, el pastor Nicolás Rizo, poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en este día domingo 13 de diciembre del 2020. Quiero contarte que en Michoacán existe un pueblo llamado Tlalpajagua, donde Navidad es todo el año. Las calles nunca abandonan la temporada navideña. Por sus avenidas se observan pinturas de Santa que lucen todo el año y su población se encuentra sumergida en los colores navideños durante los 365 días del año. La razón es que la principal fuente de empleo de este pueblo es la creación de adornos navideños. La mayor parte del año, la población dedica el trabajo entero para las festividades de Navidad, haciendo diferentes adornos navideños de cristal soplados que son muy codiciados y muy bonitos para celebrar la Navidad. Y es interesante porque desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre, cada fin de semana este pueblo se ve invadido y la feria de Navidad se ve abarrotada por aquellas personas que llegan a buscar tan ansiados y hermosos adornos. Ahora yo tengo una pregunta para hacer. ¿Es este motivo suficiente o es esta razón un motivo suficiente para que el espíritu navideño dure todo el año? Interesante pregunta. Y quiero confirmar algo muy importante. Para los hijos de Dios, tener presente la Navidad los 365 del año es algo que debemos aprender a hacer. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a descubrir hoy a través del estudio de la palabra de Dios. Pero antes de ir a la palabra de Dios, me gustaría que me acompañaras al Dios de la palabra. Vamos a orar pidiendo la guía de nuestro Dios para que sea Él quien hable a nuestros corazones. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias porque podemos estar frente a tu palabra en esta hora. Y queremos escuchar claramente tu voz en nuestras vidas, que nos enseñes, Señor, acerca de este mensaje tan importante que es la Navidad. Prepara nuestros corazones para recibir el mensaje porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 y vamos a estar viendo algunos versículos desde el versículo 18 en adelante. Y allí está la aparición del ángel a José anunciándole acerca del nacimiento de Jesucristo a través de la concepción virginal de María, un hecho que fue muy difícil para él aceptar. Sin embargo, él creyó y pudo aceptar esta situación compleja en un momento, pero que tiene un mensaje realmente importante para no solamente sus vidas, sino para todos nosotros. Ahora pensemos un poquito en Navidad para nosotros. Y en esta época del año, precisamente la que estamos viviendo, es una época en la que se respira, o bueno, al menos en este 2020 tratamos, ¿verdad?, de respirar ese ambiente especial, un ambiente familiar, un ambiente festivo, esos que solamente la Navidad sabe darnos y que muchas veces, decíamos, se torna especial, pero no para todos, porque hay personas que en esta época sufren realmente la Navidad, porque en esta época llega a sus vidas la depresión, llega a su vida la desesperación e incluso hay cristianos que fundamentan y con verdades bíblicas o con cuestiones, con fundamentos teológicos, que este no es el tiempo para celebrar la Navidad. Y déjame decirte que podemos decir que es cierto, porque en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, no hay una fecha precisa del nacimiento de nuestro Salvador. Tampoco contiene ordenanza para los cristianos que nosotros debemos celebrar ni esta ni cualquiera otra fiesta de carácter religioso. Las únicas fiestas mencionadas en la palabra de Dios están en el Antiguo Testamento, pero todas ellas cesaron desde que Jesucristo vino a este mundo. Pero si hablamos de la Navidad 2020, podemos decir que definitivamente este año ha traído consigo situaciones que han escapado definitivamente a nuestro control. Y desde hace algunos meses voces se han levantado a favor de salvar la Navidad. Incluso han sugerido una serie de medidas para que esto fuera posible. Pero hay otras voces que se han levantado y han dicho: no festejemos o cancelemos la Navidad este año. Ahora yo pregunto, ¿bajo qué criterio nosotros podemos tomar estas decisiones? ¿La hacemos o no la hacemos en 2020? ¿No podríamos acaso en este año posponer la Navidad como lo hemos hecho con otras actividades? ¿Has pensado alguna vez esta posibilidad en el 2020? ¿En qué nos afectaría esto?
¿Qué pasa si no festejamos la Navidad en diciembre? Déjame decirte que si yo a muchos de los que están aquí, que viven en México o en la parte norte del continente, los invitara a pasar una Navidad en Argentina, seguramente tendrían cero espíritu navideño, porque la Navidad en la parte sur del continente se festeja con 40 grados, con comida fría, y no te va a sorprender el ver a Santa en short, porque es la única forma que puede sobrevivir al calor, o si no tiene que estar toda la noche condenado a transpirar. Pero lo que realmente nos debe interesar como hijos de Dios es que los cuestionamientos que hagamos realmente puedan impactar nuestros corazones. Y hoy quisiera hacer algunas preguntas. La primera de ellas tiene que ver con que debemos celebrar a Jesús solamente en esta época del año. ¿O qué pasaría si Jesucristo no hubiese nacido aún? Y la que yo considero hoy más importante, o quiero que analicemos juntos, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Y déjame decirte que si al final de este mensaje todos juntos podemos realmente responder correctamente a esta última pregunta, vamos a aprender que la Navidad para el Hijo de Dios es 365 días. ¿Por qué? Porque la Navidad, en primer lugar, la Navidad es buenas nuevas y salvación. En la lectura de Mateo capítulo 1, versículo 21 dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvación, esta palabra que suena muy interesante. Seguramente, si hiciéramos una encuesta entre las personas que no creen o no conocen a Dios, preguntándole acerca de la salvación o de qué deben ser salvos, muchas de las respuestas podrían coincidir con las siguientes que estuve buscando por allí. Muchas personas dicen que quieren ser salvos de las deudas que tienen. Muchas personas dicen o coinciden que quieren ser salvadas de trabajar tantas horas y ganar poco dinero. Otras de la inseguridad en el lugar donde viven. Otras personas simplemente quieren ser rescatadas o salvadas de su pasado que tanto le afecta y los mantiene atados. Y otros simplemente quieren ser salvados de sus enemigos. Pero déjame decirte algo de la salvación. La salvación es mucho más que eso. No solamente el salvarnos de algo malo. La salvación también es salvarnos para algo bueno. Y Dios tiene un propósito extraordinario y un plan para bendecir nuestras vidas a través de la salvación. Hace un poquito más de 2000 años nació un niño en Belén que vino a este mundo con el propósito principal de ofrecer salvación a la humanidad. Dios envió a su único hijo a la tierra para que la humanidad fuera rescatada de la perdición eterna. Juan lo confirma en su primera carta, capítulo 3, versículo 5, diciendo lo siguiente: además, ustedes saben que Jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que Él jamás cometió pecado. Y este es el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad es la oportunidad que tiene el hombre de acercarse a Dios para restablecer la relación que se rompió al principio de los tiempos, allí con el pecado original en Adán. Es probable seguramente que tú, amigo que nos escuchas, nunca hayas pensado en tu necesidad de un Salvador o de ser salvo. Pero cuando la gente piensa en salvación espiritual, simplemente piensa en que es salvada del infierno para estar todo el día en una iglesia. Y déjame decirte que no necesariamente ese es el propósito de la salvación. Cuando Dios envió a Jesús a este mundo, lo envió para que fuera nuestro Salvador. Y el regalo que quiere darnos es la verdadera salvación en Dios, la cual trae a nuestras vidas libertad y un propósito de vida, incluyendo tu pasado, tu presente y tu futuro. Pablo le escribe a Timoteo en cuanto a la salvación y le dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados, pero también Jesucristo vino a salvarnos de nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo conmigo que nosotros somos la causa de la mayoría de nuestros problemas?
Seguro que sí, porque incluso cuando otras personas nos causan problemas, nuestra respuesta natural generalmente empeora la situación, ¿no es así? Y si fuéramos sinceros con nosotros mismos, reconoceríamos que tenemos hábitos que nos cuestan romper, o pensamientos que no deseamos tener, emociones que no nos gustan, inseguridades, temores incluso que no podemos ocultar, sin mencionar los remordimientos y los resentimientos que nos tienen atrapados. ¿Y por qué no? Además de todas estas cosas, ¿sí? Está aquello que nunca desearíamos haber dicho jamás. Pero para que se produzca, amados, un cambio en nuestras vidas, este debe comenzar en nuestros corazones. Todos nacemos con una inclinación natural a seguir nuestro propio camino en lugar de seguir el camino que Dios nos marcó. Y eso se llama pecado. Y tú y yo, déjame decirte que pecamos todos los días con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Y lo peor de todo es que el pecado crea en nosotros un hábito. Y cuando más lo hacemos, más fácil nos resulta pecar. Si alguna vez trataste de abandonar alguna adicción, o mantenerte a dieta, o cambiar algún estilo de vida, apoyándote solamente en tu fuerza de voluntad, has notado lo frustrante que es el no lograr esto. Consciente o inconscientemente, nuestras vidas y nuestras acciones proclaman que no necesitamos de Dios, porque queremos regir nuestras propias vidas y tomar nuestras propias decisiones. Y esto genera que cuando pensemos en Dios, veamos y nos demos cuenta que estamos cada vez más lejos de Él. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Puedes adivinar quién se ha distanciado? Sí, yo sé que sí, porque la palabra de Dios dice que el problema está en nuestros pecados, que nuestros pecados nos han separado de la presencia de Dios, que nuestra desconexión con Dios nos causa preocupación, nos causa temor, nos causa ansiedad, confusión, depresión, conflicto e incluso un vacío interior. Pero la verdad es que Dios no nos creó para que estemos desconectados de Él. Por eso cuando esto ocurre, sufrimos en nuestras vidas fuertes tensiones y nos sentimos espiritualmente vacíos. Y la pregunta es, entonces, ¿quién puede salvarnos? Y la respuesta está en que el gobierno no puede salvarnos. Tampoco las empresas privadas ni los centros académicos pueden salvarnos. Estas entidades solamente se ocupan de los síntomas o de los resultados visibles del pecado en nuestras vidas. Pero cualquier solución duradera que busquemos debe empezar en nuestros corazones. Y solo Dios puede transformar nuestros corazones. Él puede salvarnos porque Él desea hacerlo. Porque cuando la salvación llega a nuestras vidas, recibimos la libertad y el poder para cumplir el propósito de nuestras vidas. Jesús nos salvó de algo, la condenación eterna. Jesús nos salvó para algo, llevar gloria y honra a su nombre eternamente. Y Jesús nos salvó por algo, por puro afecto de su voluntad, Él decidió amarnos. ¿Por qué decimos que debemos celebrar una Navidad los 365 días del año? No solamente porque son buenas nuevas y salvación, sino también porque la Navidad es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto nos lleva a entender que el mensaje central de la Navidad no son nuestras acciones, ni tampoco nuestros sentimientos, ni mucho menos es el niñito Dios, sino que es un hecho único que se nos ha dado sin que nosotros tuviésemos mérito alguno. El mensaje de la Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese es el misterio, y ese es el milagro, y esa es la maravilla, y esto es lo que nosotros precisamente debemos
creer que ocurrió la noche de aquel nacimiento. Y Pablo se le explica claramente en Timoteo, cuando escribe en la primera carta, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero este niño que nació hace 2000 años es Emmanuel. Es Dios en carne y hueso, Dios mismo, el creador del mundo, que ahora está ahí dentro de este mundo. Sí, frágil como puede ser un recién nacido, pero sigue siendo Dios. C.S. Lewis dijo lo siguiente acerca de este milagro: Dios en un cuerpo humano es el mayor milagro de todos. Es el que explica todos los demás prodigios. Estamos en presencia de un Dios cercano, de un Dios accesible, al alcance de cualquiera que quiera encontrarse con Él, porque Él ha descendido a nuestra condición, se ha humillado y lo mejor de todo, ha confirmado esta estrecha relación con cada hombre y mujer los 365 días del año. Un hombre tuvo un sueño en donde en tiempo de Navidad habían desaparecido los adornos, las luces. Ya no había campanitas, ni Jesús estaba para consolar, alegrar y salvar. Salió por las calles y no encontró ninguna iglesia con adornos señalando hacia el cielo. Volvió a su casa, se sentó en su biblioteca, pero todos los libros que hablaban del maestro habían desaparecido. Sonó el timbre de la puerta y un joven le pidió que fuese a visitar a su madre, que estaba muriéndose. Al llegar a la casa, se sentó en la cabecera de la cama y le dijo: tengo algo que podrá consolarla. Abrió su Biblia para buscar una promesa, pero esta terminaba en Malaquías y no había ni evangelios, ni promesas de esperanza, ni salvación. Así que lo único que pudo hacer por esta mujer fue inclinar su cabeza y llorar con ella con amarga y profunda desesperación. 2 días después se encontraba junto al ataúd de esta mujer, conduciendo el funeral, pero no había ningún mensaje de consuelo, ni palabras referentes a la gloriosa resurrección, ni un cielo abierto, solamente polvo, cenizas y una larga y eterna despedida. Finalmente se dio cuenta que Cristo no había venido y comenzó a llorar amargamente en su sueño. De repente despertó y un gran grito de gozo y alabanza salió de sus labios cuando oyó cantar al coro de la iglesia que estaba junto a su casa. Déjame decirte que debemos estar tranquilos porque hay certezas de que Cristo sí vino a este mundo. Y Juan lo explica en el Evangelio, capítulo 1, versículos 14 al 18, diciendo lo siguiente: y aquel verbo, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Tenemos evidencia y paz de que Dios estuvo entre nosotros y fue manifestado, y es por esto que los cristianos podemos afirmar que Él es real. Porque déjame preguntarte, ¿qué religión o qué filosofía o qué verdad tiene un Dios como el nuestro? Un Dios que es tan cercano y amoroso como el nuestro, que está entre nosotros, que ha vivido la condición humana y más aún, que ha querido vivir en nosotros. Ninguna. Por lo tanto, nuestra atención debe estar puesta en aquello que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Él se ha acercado. Él ha descendido al nivel humano para levantar al hombre caído y devolverlo a una condición de vida divina. Y no podría ser de otra forma. El Salvador, el mediador, tenía que ser Dios hombre. Te pregunto,
¿Hay alguna otra forma de salvación para nuestras vidas? Definitivamente no, porque es imposible, pues todas las demás o son demasiado terrenales, demasiadas superficiales, incluso demasiadas elevadas o utópicas o incluso inaccesibles para los hombres. Por lo tanto, como hijos de Dios, no nos debemos conformar con menos. No dejemos de contemplar y abrazarnos a este magnífico acto de compasión divina de parte de Dios para la humanidad. Aunque nadie, amado, aunque nadie en este mundo te hiciese un regalo alguno, aún así tendríamos muchísimos de qué alegrarnos. ¿Por qué? Porque Dios decidió entregarse a sí mismo para cada uno de nosotros. Y lo mejor de todo es que este hecho no solamente lo podemos conmemorar y recordar a fin de año, porque la Navidad, Dios con nosotros, debemos compartirla en todos momentos, 365 días al año, 24 horas al día. Y en tercer lugar, ¿por qué la Navidad debe ser todo el año? Porque la Navidad es amor, gozo y adoración. Mateo capítulo 2, versículo 2, nos cuenta acerca de unos reyes magos que vinieron a la presencia de Dios buscando. Y cuando llegaron a aquel pesebre o aquel lugar donde se encontraba realmente el recién nacido rey, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y en ese mismo contexto, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, también nos recuerda que mientras se anunciaba la llegada de aquel rey nacido, una multitud de ángeles en los cielos se le aparecieron a los pastores y las huestes celestiales alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Un anunciamiento majestuoso, digno de quien era Dios, el rey viniendo a este mundo. Pero cuando analizamos la Navidad en nuestros días, nos encontramos con personas que están tristes. Sí, hay muchas personas que están tristes. Y cuando buscamos las razones, encontramos que muchas personas están tristes porque están solas, porque están solteras. Y aquellas que están casadas están tristes porque tienen familia lejos con la cual no pueden estar. Y los que tienen la familia cerca se quejan porque no tienen dinero para conseguir todo lo que quieren. Y los que tienen dinero se quejan porque los lugares donde van a comprar están llenos de personas. Algo que me llamó mucho la atención esta semana mientras manejaba por la ciudad y escuchaba la radio es que en un programa de radio popular alguien lanzó una tendencia a través de un hashtag diciendo: lo que odio de la Navidad. Yo me pregunté, ¿alguien puede odiar algo de la Navidad? Y para mi sorpresa, este hashtag se convirtió en tendencia, porque demasiada gente participó. Y algunas cosas de las que dijeron me llamó la atención. Hay gente que de la Navidad odia de que se la pasan cocinando, que es un momento que se la pasan cocinando todo el tiempo. O de la Navidad odian los intercambios, de la Navidad odian las apariencias, los estacionamientos llenos, las borracheras. Y de la Navidad odian el tráfico. Y yo pienso, cuando en este tiempo debería ser un tiempo para estar gozosos, porque recordamos que el Salvador nació y nos vino a dar esperanza, nos damos cuenta que la realidad que golpea las vidas de cada uno de nosotros sigue siendo el pecado. Y es el pecado que nos quita la paz, y es el pecado que nos quita el gozo a través de los malos pensamientos, a través de los malos comentarios, a través del maltrato a otros, a través de aquellos malos hábitos que tenemos, resentimientos, inseguridades y temores. Por eso quiero animarte que si tú estás practicando algo de todo esto que te quite el gozo, acércate a la Navidad de Dios. Así sea abril, así sea junio, así sea agosto o sea diciembre. Debemos llegar a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. La mejor forma de vivir la Navidad 365 es estar cerca de Cristo y entregar nuestras vidas al control y la llenura del Espíritu Santo, porque esta es seguridad de plenitud de nuestras vidas. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Navidad es paz.
¿Queremos experimentar paz con Dios? Si vivimos lejos de Dios, no importa cuántas luces pongamos, no importa cuántos regalos demos o recibamos, nunca tendremos paz hasta que no nos pongamos a cuentas con Dios. Solamente dice la palabra de Dios que Él es quien nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres tener paz con los hombres? La Biblia es muy clara en cuanto a esto y dice: en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. No solamente aproveches estas fechas para acercarte y perdonar a aquellos que están heridos, o seguramente acercarte con aquellas personas que tú también has herido. Vive la Navidad sea cual sea la fecha del año. Jesús confirmó acerca de su paz diciendo en Juan capítulo 14 versículo 27: la paz os dejo, mi paz os doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Pero decíamos que también la Navidad es adoración. Y al igual que aquellos reyes magos se sacrificaron y viajaron un largo camino, no les importó la distancia ni el tiempo, ellos tenían un propósito y era adorar a Jesús. Y por eso le trajeron regalos, le trajeron oro, le trajeron incienso, le trajeron mirra. Amados, la adoración no solamente la debemos limitar a cantos y música. La adoración es mucho más que eso. Es una entrega absoluta y total a nuestro Dios. Es una entrega absoluta y total a nuestro Dios en obediencia. Es reconocer al Señor o a nuestro Dios como el Señor de nuestras vidas. La adoración es sacrificio, es dar lo mejor que tenemos, es entrega, es redención, es una Navidad que es 365 días. Juan dice en el capítulo 4, versículos 23 y 24: mas ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y todos los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así como los reyes magos trajeron presente, y no necesariamente déjame decirte que llegaron un 24 o un 25 de diciembre, no. ¿Qué regalo de adoración tienes para entregarle a Jesús en tu Navidad 365? Quizás sea tu vida, quizás sea tu tiempo, quizás sea tu familia, quizás sea tu finanza, quizás sea tu corazón. El propósito de la Navidad 365 es reconocer a Jesús como el único camino para llegar al Padre. No es que tengamos el árbol prendido y adornado todo el año, o las luces o los regalos. No, la Navidad va más allá. Es reconocer que a través de la cruz del Calvario y la sangre allí derramada y por su muerte y su resurrección recibimos el perdón de nuestros pecados. El mejor regalo que le puedes dar a Jesús es hoy entregarle tu vida y entendiendo que la Navidad es más que una fiesta, porque la Navidad es buenas noticias, la Navidad es salvación, la Navidad es Jesús, la Navidad tiene paz, tiene gozo. No esperes más, entrégale hoy tu vida, porque la llave que abre la puerta de la bendición en nuestras vidas es Cristo Jesús naciendo en cada uno de nuestros corazones. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la Navidad. El mensaje es Cristo Jesús, Dios con nosotros, el camino al Padre a través de la cruz del Calvario. Y es a quien queremos adorar en esta hora, agradeciendo por todo lo que hizo y recordando que la Navidad no es solo un día, sino es todos los días, al recordar el nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Bendigo a las personas que escucharon en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendice.